¿Crees que la tecnología actual lo explica todo? ¿Que los drones, satélites y supercomputadoras ya han descifrado los misterios del pasado? Entonces prepárate para cuestionar esa certeza, porque hay una civilización que todavía desafía a los mayores especialistas del mundo, dejando rastros tan complejos que ni siquiera la ciencia moderna ha podido descifrar. Y no estamos hablando de Atlántida, sino de algo real, los mayas. Sí, los mismos mayas de los que ya has oído hablar por el calendario de 2012, pero la historia es mucho más profunda. Como un pueblo sin rueda, sin hierro y sin escritura alfabética, fue capaz de crear ciudades con alineaciones astronómicas milimétricas, predecir eclipses y levantar pirámides ocultas durante siglos. Todo esto en medio de la selva. Y más, ¿por qué desaparecieron de repente, dejando atrás una red de misterios que hasta hoy nadie ha conseguido explicar? En este video vas a descubrir los enigmas más inquietantes de la civilización maya, aquellos que ni la arqueología, ni la tecnología, ni la inteligencia artificial han logrado resolver, y cuanto más te sumerges, más clara se vuelve la sensación. Los mayas sabían algo, que nosotros aún no comprendemos, y lo más inquietante es que tal vez, en el fondo, nunca se hayan ido. Imagina una civilización tan avanzada que incluso sin internet, electricidad o GPS, era capaz de mapear el cielo con una precisión que muchos astrónomos modernos aún admiran. La antigua civilización maya parece salida de un guión de ciencia ficción. Ciudades enteras construidas con simetría matemática, observatorios que seguían los movimientos de Venus y el Sol, y templos que aún hoy nos dejan boquiabiertos. Da hasta para pensar cómo un pueblo tan ingenioso desapareció de forma tan silenciosa. Lo más intrigante es que, aunque conocemos parte de la superficie de ese mundo ancestral, gran parte aún está cubierta por la selva o escondida bajo colinas que durante siglos fueron confundidas con formaciones naturales. Los vestigios dejados por los mayas siguen provocando debates acalorados entre científicos, arqueólogos y curiosos como nosotros. ¿Y lo más loco? A medida que nuevas tecnologías como el LIDAR escanean el territorio, más enigmas emergen del suelo. Literalmente, ¿puedes imaginar descubrir que bajo un parque o un bosque común hay pirámides, fortificaciones y sistemas hidráulicos milenarios? Pues sí, y eso es solo el comienzo. Lo que se sabe hasta ahora sobre los mayas parece ser apenas la punta del iceberg. Y cuanto más cavamos, a veces metafóricamente, más sorpresas salen a la luz. Pero ¿qué fue lo que realmente les ocurrió? ¿Y por qué tantas de sus ciudades fueron abandonadas de forma tan abrupta? Calma, que eso nos lleva directo al próximo misterio. Piensa conmigo. ¿Cómo una civilización con templos monumentales, sistemas matemáticos refinados y una astronomía envidiable simplemente vacía sus ciudades? Eso fue lo que ocurrió con lugares como Saxi en el siglo IX. De un momento a otro, centros urbanos enteros fueron abandonados, como si el pueblo hubiera recibido un llamado invisible. Y lo más extraño es que los registros, a diferencia de otras culturas, no explican el porqué. La sensación es que falta una pieza crucial en este rompecabezas. Algunos estudiosos apuntan posibles causas: cambios climáticos severos que llevaron a largos periodos de sequía, guerras entre ciudades-estados rivales e incluso brotes de enfermedades. Es como si la propia tierra les hubiera dado la espalda. ¿Has pensado en vivir en una ciudad donde, de repente, los ríos se secan, la comida se acaba y los enemigos llegan a las puertas? Sería como vivir en una metrópoli hoy y, de un mes a otro, ver supermercados vacíos, energía cortada y vecinos desapareciendo, un colapso sistémico total. Y lo más curioso es que, incluso con esas posibilidades sobre la mesa, ninguna explicación es unánime. El misterio aún flota como una niebla densa sobre las ruinas. Es como si los propios mayas quisieran guardar el secreto.
y tal vez lo hayan hecho. Pero una cosa es cierta, había algo grandioso allí, comparable a los mayores imperios de la historia. Y si crees que eso es exagerado, espera a ver cómo algunos llaman a los mayas los griegos de la América antigua. ¿Alguna vez has oído a alguien llamar a los mayas los griegos de la América antigua? Parece una exageración al principio, ¿verdad? Pero fíjate, al igual que los antiguos griegos, los mayas desarrollaron ciudades-estado independientes, con estructuras políticas propias, centros culturales vibrantes y una encantadora obsesión por la ciencia, el arte y la espiritualidad. Es como si Tikal fuera la Atenas de la selva y Copán, la Esparta llena de rituales y conocimiento esotérico. Estos tipos no bromeaban cuando se trataba de ciencia. Su calendario era más preciso que el gregoriano que usamos hoy. Sabían exactamente cuándo iba a aparecer Venus en el cielo, rastreaban eclipses y organizaban su vida espiritual y política con base en esos ciclos cósmicos. Y todo eso sin telescopios ni computadoras, solo con el ojo, la mente y la paciencia de verdaderos observadores del tiempo y del universo. De hecho, si alguna vez te preguntaste si el conocimiento occidental es el único que importa, los mayas te darían una buena bofetada cultural, en el buen sentido. Nos recuerdan que la genialidad es plural, que hay sabiduría profunda brotando en todos los rincones del planeta, incluso en las selvas del Yucatán. Y hablando de tiempo y sabiduría, ¿sabías que ellos crearon uno de los calendarios más precisos de la historia? Pero calma, que ese tema merece atención especial. Ahora agárrate. Los mayas estaban obsesionados con el tiempo, pero no como nosotros vivimos hoy, corriendo tras el reloj. Ellos veían el tiempo como algo sagrado, cíclico, con poder espiritual e impacto directo sobre el destino humano. Su calendario, conocido como Tzolk'in, era tan sofisticado que lograba alinear los ciclos del Sol, la Luna y hasta de Venus con una precisión absurda. Y sin ni siquiera una calculadora a la vista. Dividían el tiempo en múltiples capas. Había el calendario ceremonial, el agrícola, el solar e incluso conteos de larguísimo plazo llamados cuentas largas, que registraban eventos cósmicos e históricos con exactitud. Solo para que te hagas una idea, predecían eclipses con más precisión que muchos calendarios europeos de la Edad Media. Es como si tuvieran acceso a un Google cósmico, pero hecho de piedra, paciencia y genialidad. ¿Y por qué importa eso? Porque toda esa estructura del tiempo era la base de las decisiones sociales, políticas y religiosas. ¿Quieres sembrar maíz? Consulta el calendario. ¿Quieres coronar un nuevo rey? Mira el movimiento de Venus. ¿Quieres marcar una guerra? Primero, verifica si los dioses están alineados. Ese tipo de visión moldea toda una cultura. Y esa conexión entre cielo y tierra tal vez también ayude a explicar por qué, de repente, todo comenzó a desmoronarse. Imagina vivir en un imperio en el que cada cosecha depende del humor del cielo. Ahora imagina ese cielo cerrando el grifo durante 2 siglos. Fue más o menos lo que les ocurrió a los mayas. Entre los años 800 y 1000 d.C., estudios geológicos muestran que hubo una disminución de hasta el 50% en la cantidad de lluvias. Y no era solo una pequeña sequía, era una sequía severa, con impacto directo en los cultivos, en los ríos y, por supuesto, en la supervivencia. En lugares como la península de Yucatán, donde los ríos son escasos y el suelo es calcáreo, el agua de lluvia era literalmente oro líquido. Incluso construyeron reservorios subterráneos llamados chultunes para guardar cada gota. Pero cuando la sequía llegó con fuerza, ni la ingeniería más inteligente pudo soportar la situación. Es como intentar abastecer a toda una ciudad con un balde de agua. En poco tiempo, los campos se secaron y el hambre se propagó como fuego en paja seca.
Y si hoy en día el niño ya desordena nuestro clima, imagina una civilización agrícola, sin meteorología, intentando entender por qué los cielos los estaban castigando. Para muchos, los dioses estaban enojados. Y si los dioses estaban enojados, los rituales se intensificaban, los sacrificios aumentaban, la desesperación dejaba a las ciudades vulnerables. Esto nos hace pensar que tal vez el colapso no fue solo físico, sino también psicológico. Y Tikal, una de las ciudades más grandes, es un retrato perfecto de esa decadencia repentina. Tikal era el corazón palpitante de la civilización maya, una ciudad colosal, repleta de templos, plazas y pirámides imponentes que desafiaban a la selva. Pero de repente quedó en silencio. Como un teatro abandonado en medio de una selva, sus pasillos y monumentos fueron engullidos por la vegetación. Lo más intrigante, evidencias sugieren que el agua misma de la ciudad podría haberse vuelto venenosa, literalmente. Investigaciones recientes revelaron que los reservorios sagrados de Tikal estaban contaminados con mercurio. ¿Y sabes de dónde venía eso? De los pigmentos usados en rituales religiosos. Sí, ese rojo vivo que cubría los cuerpos de los sacerdotes y las paredes de los templos. Con el tiempo, esos metales pesados se acumularon en los depósitos de agua. Resultado, la población estaba bebiendo algo más cercano al veneno líquido que a una bendición de los dioses. Imagina la escena. La ciudad está en crisis, los cielos no traen lluvia, la comida escasea y hasta el agua trae enfermedad. No es difícil entender por qué tantas familias abandonaron sus hogares y se fueron a lugares más prometedores. Y lo más curioso, ese abandono no fue un evento aislado. Otras ciudades también cayeron en secuencia. Pero a pesar de todo esto, los mayas no desaparecieron. Resistieron, se adaptaron y siguen entre nosotros. Mucha gente cree que los mayas desaparecieron del mapa como un truco de magia de la historia. Pero la verdad es otra. Nunca se fueron. Millones de personas todavía viven en las regiones donde fueron levantados los antiguos templos. Aún hablan dialectos mayas. Aún cocinan con los mismos ingredientes. Aún realizan ceremonias ancestrales. No son una civilización extinta. Son una cultura viva, palpitando en el presente. Solo hace falta caminar por las tierras altas de Guatemala o por las aldeas de Chiapas, en México, para sentirlo en la piel. Los tejidos coloridos, los bordados llenos de significado, los mercados llenos de maíz, cacao y sabiduría oral. Es como si los ecos del pasado aún resonaran en cada rincón, en cada mirada. Quien visita estas regiones con el corazón abierto entiende que el tiempo de los mayas nunca terminó, solo se transformó. Y entonces nos damos cuenta de algo poderoso. La historia no es solo lo que está en los museos, sino lo que continúa vivo en el habla, en el gesto, en la forma de vivir. Y eso vale para todo, incluso para las matemáticas. Al fin y al cabo, ¿sabías que los mayas fueron uno de los primeros pueblos del mundo en crear un concepto revolucionario que hasta hoy es la base de nuestro razonamiento lógico? Pues sí, inventaron el número 0. Mientras otras civilizaciones aún patinaban con numerales rudimentarios, los mayas estaban por delante del juego. Fueron uno de los primeros pueblos de la humanidad en crear el concepto de 0. Un avance que hoy parece simple, pero que lo cambió todo. Sin el 0, no existiría la cuenta bancaria, el cálculo de intereses, ni ese saldo en 0 que a veces aparece a fin de mes. No solo usaron el 0, entendieron el 0. Eso es de otra liga. Ese 0 maya no era un símbolo genérico. Era un glifo elegante, muchas veces dibujado como una concha estilizada, que tenía función posicional. Es decir, el lugar del número cambiaba su valor, como hacemos hoy en 10, 100, 1000. Eso abrió espacio para cálculos complejos y registros históricos con fechas precisas. Mientras en la Europa medieval las cuentas se hacían con ábacos y mucha intuición,
Los mayas ya organizaban eventos cósmicos con precisión quirúrgica. Y es aquí donde comenzamos a entender el tamaño del conocimiento que aún está escondido. Porque fíjate bien, si un pueblo fue capaz de inventar el cero por su cuenta, ¿qué más habrán desarrollado sin la ayuda de nadie? Y lo más intrigante, ¿cuánto de ese saber aún está enterrado, escondido entre raíces, piedras y hojas? La verdad es que buena parte de la historia maya todavía está esperando ser descubierta. Es casi poético pensar que, después de tantos siglos, la selva aún guarda secretos mayas como si fuera una guardiana silenciosa del pasado. Miles de estructuras siguen sepultadas o engullidas por la vegetación, y en cada nueva expedición arqueológica surgen más preguntas que respuestas. Eso muestra algo. La historia de los mayas está lejos de haber sido escrita por completo. Todavía hay muchas páginas en blanco en esta historia. Imagina esto: drones sobrevuelan una región aparentemente vacía, aplican tecnología LIDAR y ¡pum!, aparecen líneas rectas, pirámides escondidas, canales de irrigación e incluso barrios enteros. Lo que antes parecía una simple colina, ahora se revela como la cima de un templo sagrado. Es como si el mapa estuviera siendo redibujado en tiempo real. Y eso ocurre cada año. Hay tantas cosas inexploradas que los arqueólogos apenas saben por dónde empezar. Esta escasez de información confirmada deja espacio para el misterio, claro, pero también para la desinformación. Es ahí donde surgen teorías alocadas como visitas alienígenas y portales dimensionales. Pero la verdad real, cruda y fascinante es que lo que está enterrado es mucho más impresionante que cualquier ficción. Y lo más fascinante, los mayas no eran solo científicos y constructores, también eran maestros de la purificación del cuerpo y del alma. Si crees que el spa es cosa moderna, los mayas te probarían lo contrario. Y con clase. Usaban estructuras llamadas temazcales, baños de vapor construidos en piedra, donde el calor, el sudor y las hierbas se mezclaban en un ritual de purificación. Y no era solo para relajarse, no, era tratamiento espiritual, medicinal y físico. Una sesión allí servía tanto para curar el cuerpo como para limpiar el alma. Imagina una cámara oscura con piedras incandescentes en el centro y vapor denso perfumado con plantas medicinales. Allí el guerrero aliviaba los dolores del combate, la mujer embarazada preparaba el cuerpo para el parto y el sacerdote purificaba su energía antes de un ritual. Era como un reinicio total, mucho antes de que el concepto de detox se pusiera de moda en Instagram. Y créelo, todavía hoy las comunidades mayas mantienen viva esa práctica. No es solo historia, es realidad. Esa conexión con el cuerpo y el ambiente no era aislada. Los mayas estaban inmersos en un ecosistema complejo, moldeado por fuerzas poderosas. Y cuando se vive en una tierra que literalmente escupe fuego y hace temblar el suelo de vez en cuando, como ocurre en las zonas volcánicas de donde provenían, la reverencia a la naturaleza se vuelve cuestión de supervivencia. Ahora piensa en una vecindad intensa, vivir al lado de volcanes activos como el Pacaya y el Fuego. Así era para muchos mayas. Esa convivencia con la furia de la tierra moldeó no solo la geografía de las ciudades, sino también las creencias y costumbres. El suelo podía temblar en cualquier momento, el cielo podía oscurecerse con cenizas, y para ellos eso no era solo geología, era mensaje de los dioses. Ese ambiente inestable forjó un pueblo resiliente, capaz de adaptarse a ciclos de destrucción y renacimiento. La tierra era fértil, sí, pero inestable. En cada cosecha, una promesa. En cada temblor, una advertencia. Y eso influía directamente en la forma en que construían, sembraban y se relacionaban con el mundo invisible. Todo tenía un significado. Nada era por casualidad. Incluso con esas amenazas constantes, los mayas no huyeron de esos territorios. Al contrario, florecieron allí,
Crearon ciudades enteras a la sombra de cráteres humeantes. Es como si hubieran hecho un pacto con los dioses de la tierra. Dennos vida, y les honraremos con fe, arte y sabiduría. Y esa sabiduría, curiosamente, sigue viva hasta hoy, especialmente a través del turismo cultural, que mezcla aventura con historia viva en las regiones mayas. Viajar a tierras mayas no es solo hacer check-in en ruinas antiguas, es sumergirse en un universo donde cada piedra cuenta una historia y cada sonrisa carga siglos de tradición. El turismo cultural allí es diferente. Nada de paseo genérico con guía apurado. Aquí puedes bajar por rápidos en un rafting salvaje por la selva y, el mismo día, escuchar leyendas ancestrales contadas por un anciano del pueblo a la luz de una fogata. Este tipo de experiencia ha crecido bastante. Agencias y comunidades locales se han unido para ofrecer inmersiones reales, desde la cocina maya, con mucho maíz, por supuesto, hasta ceremonias espirituales guiadas por chamanes que mantienen viva una conexión directa con los ancestros. Es un tipo de viaje que no termina cuando el avión aterriza, queda resonando dentro de ti mucho tiempo después. Y para quien piensa que todo esto es solo calma y contemplación, bueno, tal vez se sorprenda, porque detrás de todo ese misticismo y sabiduría, también había sangre derramada en los campos de juego. Literalmente, los mayas transformaron el deporte en algo mucho más allá del ocio. En algunos casos, jugar era una cuestión de vida o muerte. Si hoy en día perder un partido solo significa salir del campo cabizbajo, en el mundo maya la cosa era mucho más tensa. El juego de pelota, conocido como Pok-Tapoc, podía terminar con el equipo perdedor siendo sacrificado. Sí, sin exagerar, en algunas competiciones ceremoniales, principalmente con prisioneros de guerra, el deporte era una forma ritual de sellar destinos con sangre, mezcla de fútbol, lucha y religión, todo junto en un campo de piedra. Las reglas no eran nada simples. Los jugadores debían hacer que la pelota pasara por un aro de piedra en las paredes del campo, usando solo caderas, codos y rodillas. Nada de patear o agarrar con la mano. Solo eso ya convertía el juego en un verdadero desafío físico. Y lo más increíble, hay indicios de que el sacrificio en algunas versiones era considerado un honor. Ser entregado a los dioses era como ganar el trofeo de la trascendencia. Pero no todos los juegos eran fatales. En muchas aldeas, el Pok-Tapoc también se jugaba de manera simbólica, representando los ciclos cósmicos y el eterno enfrentamiento entre luz y oscuridad. Era un teatro deportivo de alto impacto, con implicaciones religiosas, sociales y políticas. Y esa profunda conexión entre el cielo, la tierra y la arquitectura también puede percibirse en las construcciones más emblemáticas que dejaron los mayas. ¿Has notado cómo la mayoría de las construcciones modernas ignoran el cielo? Ahora compáralo con los mayas, que planificaban sus templos y pirámides con una precisión astronómica que haría que cualquier ingeniero de satélite se rascara la cabeza de curiosidad. Ellos no solo construían, alineaban. Estructuras como Chichén Itzá fueron erguidas de tal forma que, en los solsticios y equinoccios, la luz del sol creaba juegos de sombra que simulaban una serpiente descendiendo por la pirámide. Y no era una coincidencia, era ciencia sagrada. Ese fenómeno es más que una bella coincidencia visual. Es una prueba de que los mayas conocían profundamente los ciclos solares e integraban ese conocimiento en su vida cotidiana espiritual y política. Cada construcción era un calendario de piedra. Los observatorios tenían aberturas milimétricamente diseñadas para registrar momentos celestes como la primera aparición de Venus o el punto máximo del Sol en el cielo. Hoy, visitar esos lugares es como entrar en una máquina del tiempo.
Puedes estar allí, parado frente a una escalera antigua, y darte cuenta de que no fue hecha solo para subir, sino para marcar el tiempo, dialogar con el cosmos y servir como puente entre lo humano y lo divino. Fue ese mismo fascinante enfoque el que siglos después reavivó el interés de exploradores europeos y dio impulso al redescubrimiento de estas maravillas dormidas. Durante siglos, las selvas de Mesoamérica engulleron completamente los rastros de la civilización maya, pero entonces llegó el siglo XIX, época de sombreros de explorador, mapas enrollados y cierto romanticismo colonial. Fue en ese contexto que viajeros europeos como John Lloyd Stephens y el dibujante Frederick Catherwood comenzaron a registrar las ruinas cubiertas de raíces y musgo. El mundo, que ni imaginaba que allí había existido una civilización tan avanzada, quedó boquiabierto. Esos exploradores no tenían drones, ni satélites, solo brújulas, coraje, a veces arrogancia, y cuadernos de anotaciones. Aún así, abrieron los ojos de Occidente a una historia olvidada. Sus ilustraciones todavía hoy son utilizadas por arqueólogos como referencia. Y a partir de ese redescubrimiento comenzó una carrera por el conocimiento, excavaciones, traducciones de glifos, decodificaciones de calendarios y más preguntas surgiendo con cada respuesta. Pero el reencuentro con los mayas no fue solo académico, también alimentó el imaginario popular, con teorías alocadas sobre Apocalipsis en 2012, calendarios proféticos y sociedades secretas. En medio de tanta confusión, lo que sobrevivió fue algo mucho más concreto y fascinante, un sistema de escritura increíblemente complejo, lleno de matices, que ahora comenzaba a ser comprendido de verdad. Imagina escribir un libro entero usando solo símbolos visuales, y que cada símbolo tuviera múltiples significados, dependiendo del contexto. Eso es lo que hicieron los mayas con su sistema de escritura. Usaban glifos logográficos, o sea, cada letra era en realidad una idea, un sonido o incluso un concepto complejo. Era un verdadero rompecabezas lingüístico, elegante y funcional. Solo que entender ese código llevó siglos para nosotros. Durante mucho tiempo, los estudiosos creyeron que los glifos eran puramente decorativos. Pero cuando se descifraron las primeras inscripciones, se abrió un nuevo mundo. Nombres de reyes, fechas de batallas, relatos de rituales, cronologías enteras emergieron de las piedras. Fue como si los propios mayas comenzaran a contar su versión de la historia. Y créelo, es muy diferente de la que muchos imaginaban. Desafortunadamente, la mayor parte de los códices fue destruida durante la colonización. Quedó muy poco. Solo 4 manuscritos sobrevivieron al fuego de los misioneros europeos. Pero esos pocos documentos aún son una fuente riquísima de información sobre cosmología, medicina, agricultura y mitología. Y todo eso conecta directamente con su conocimiento astronómico, que va mucho más allá de observaciones casuales. ¿Alguna vez intentaste seguir las fases de la Luna durante un mes? Ahora imagina hacer eso con Venus, Marte, eclipses y solsticios durante siglos. Los mayas no solo lo hicieron, lo predijeron. Sus observatorios, como el de Uxmal o el Caracol en Chichén Itzá, eran centros de estudio astronómico refinado. Cada abertura, cada ventana, cada escalera fue diseñada para registrar eventos celestes con precisión quirúrgica. Y no era solo por curiosidad científica. Los astros guiaban absolutamente todo: cosechas, guerras, sacrificios, matrimonios e incluso el momento exacto para fundar una nueva ciudad. Trataban el cielo como un oráculo confiable. ¿Y quieres un ejemplo práctico? El ciclo de Venus, que dura 584 días, era tan importante que calendarios enteros giraban en torno a él. Hoy, ese mismo ciclo es utilizado incluso por astrónomos modernos que estudian la atmósfera del planeta. Es impresionante notar cómo una civilización sin telescopios, sin electricidad y sin papel
logró mapear el cosmos de forma tan eficaz. Pero para ellos, el cielo no era solo ciencia, era espiritualidad pura. Los muertos, por ejemplo, no simplemente partían, se convertían en mediadores entre los vivos y los dioses. Y es ahí donde entra una de las figuras más reverenciadas por los mayas, Kukulcán. Para entender el alma maya, es necesario mirar al cielo y al inframundo al mismo tiempo. La muerte, para ellos, no era un final, era una promoción. Los fallecidos, especialmente los guerreros, chamanes y gobernantes, se convertían en intermediarios entre los vivos y los dioses. Y entre todos esos dioses, un nombre resonaba con más fuerza: Kukulcán, la serpiente emplumada, símbolo de sabiduría, renovación y poder divino. Era como un puente entre los mundos. Los rituales no eran teatrales solo por vanidad. Tenían una función práctica: abrir portales entre dimensiones, garantizar cosechas, curar enfermedades, proteger a la comunidad. Las danzas, las ofrendas, los inciensos y los cantos creaban un ambiente donde lo espiritual se mezclaba con lo cotidiano. Era como si la vida se viviera en 3D, tierra, cielo e inframundo entrelazados todo el tiempo, y eso formaba parte incluso de la manera en que construían sus casas y templos. Estas creencias también moldeaban la manera en que veían la materia, incluso las piedras. Por eso mover rocas gigantescas para erigir pirámides sin el uso de la rueda o animales de carga no era una limitación. Era un acto sagrado, un esfuerzo colectivo guiado por la fe y el simbolismo. Y ese es el próximo enigma: ¿cómo transportaban piedras colosales sin las herramientas que hoy consideramos indispensables? Ahora agárrate. Los mayas construyeron ciudades enteras con bloques de piedra pesadísimos, y lo hicieron sin ruedas, sin animales de tiro y sin hierro. Parece imposible, pero lograban mover toneladas usando pura ingeniosidad y, claro, mucho sudor. Cuerdas, madera, palancas, rampas de tierra. Todo eso formaba parte de un sistema que todavía hoy intriga a ingenieros y arqueólogos. La explicación más aceptada es que utilizaban planos inclinados y superficies lisas hechas de barro y cal, por donde deslizaban los bloques con la ayuda de troncos o esteras vegetales. Y todo eso se hacía con una precisión milimétrica. Imagina alinear toneladas de piedra en templos que hasta hoy resisten al tiempo, mientras la mayoría de los edificios modernos apenas aguanta una década sin reforma. Pues sí, ese esfuerzo no era solo logístico, era espiritual. Cada piedra colocada tenía significado, cada estructura erigida era una ofrenda. No era solo construcción, era devoción en forma de arquitectura. Y desafortunadamente, esa devoción muchas veces culminaba en algo más oscuro: prácticas de sacrificio humano, realizadas de forma ritualística, especialmente con prisioneros de alto rango. Hablar de sacrificios humanos puede parecer brutal hoy, pero en el universo maya eso era parte del ciclo cósmico. Los sacrificios no se hacían por crueldad, se veían como un intercambio. La vida ofrecida, generalmente de prisioneros importantes, era una forma de devolver energía a los dioses. Creían que la sangre tenía poder sagrado y que ciertos momentos exigían ese tipo de entrega para mantener el equilibrio del mundo. No era cualquiera el que se sacrificaba. Muchas veces eran guerreros capturados en batalla, líderes de ciudades rivales, o incluso figuras destacadas dentro de la propia sociedad, escogidas en rituales específicos. En ceremonias mayores, realizadas en pirámides como las de Chichén Itzá, el corazón de la víctima era retirado aún palpitando, ofrecido a los cielos, mientras la sangre escurría por los escalones. Cruel a nuestros ojos modernos, sí, pero profundamente simbólico dentro del contexto religioso maya. Esos rituales también servían para reforzar el poder de las élites y mantener el orden social. Al demostrar devoción extrema, los líderes afirmaban su papel como mediadores entre el mundo terrenal y el espiritual.
Era un mensaje claro. Estamos dispuestos a todo para mantener el favor de los dioses. Y con una población que puede haber superado los 11 millones, según estudios con LIDAR, controlar la espiritualidad también era controlar la sociedad. Durante mucho tiempo se creyó que las ciudades mayas eran relativamente pequeñas, dispersas y poco pobladas. Pero los nuevos estudios con LIDAR, una tecnología que escanea el suelo por debajo de la vegetación, cambiaron todo. Las imágenes revelaron redes enteras de caminos, casas, fortificaciones y campos agrícolas que estaban invisibles al ojo humano. ¿Resultado? Las cifras se dispararon. Ahora se estima que más de 11 millones de personas vivían en esa región. Eso cambia completamente nuestra visión sobre los mayas. No eran un pueblo aislado en medio de la selva. Era una civilización urbana, compleja, con una densidad poblacional comparable a grandes imperios, con ciudades conectadas por vías elevadas, sistemas de irrigación elaborados y hasta barrios planificados. Se puede decir que estaban muy por delante de su tiempo, literalmente una megaestructura enraizada en la selva tropical. Y para sostener a tanta gente se necesitaba más que talento espiritual. Era necesario dominar la tierra, desarrollar técnicas agrícolas de punta, organizar reservas, lidiar con períodos de sequía, y es aquí donde entra la verdadera revolución silenciosa de los mayas, su ingeniería agrícola, porque antes de cosechar el maíz venía la planificación milimétrica del terreno. La agricultura maya era tan inteligente que daría envidia a muchos agrónomos modernos. No sembraban de cualquier forma, adaptaban el suelo al entorno, creaban terrazas en las laderas, canales de irrigación e incluso sistemas de drenaje para evitar la erosión. Donde la naturaleza decía, aquí no se puede, los mayas respondían, sí se puede, y va a ser fértil. Ese tipo de creatividad es lo que transforma a un pueblo agricultor en una civilización. En lugar de arrasar con todo y empezar desde cero, respetaban el relieve y trabajaban con él. En los terrenos montañosos construían grandes escalones de cultivo que impedían que el agua se llevara los nutrientes. Ya en las regiones pantanosas cavaban canales que al mismo tiempo drenaban el exceso de agua y servían para irrigar las plantaciones. Resultado: más productividad, más alimento, más gente viva, sin pesticidas, sin tractores, solo con esfuerzo y astucia. Ese dominio de la tierra iba más allá de la comida. También era una forma de seguridad e independencia. Al fin y al cabo, quien controla el alimento controla el futuro. Pero no solo de sembrar vivía esta civilización, también era necesario almacenar, proteger y defender todo eso. Y para eso desarrollaron técnicas de ingeniería hidráulica y militar que harían rascarse la cabeza a cualquiera hasta el día de hoy. Si hay algo que los mayas sabían hacer bien, era lidiar con el agua. Y no solo para beber o regar los cultivos, sino para almacenarla, distribuirla e incluso controlar ese recurso escaso en regiones donde los ríos eran una rareza. Crearon verdaderos sistemas hidráulicos, con canales, reservorios y filtros naturales. Era como tener una especie de empresa de aguas ancestrales, operando bajo las órdenes de los dioses y del calendario. En ciudades como Tikal, por ejemplo, los mayas cavaron cisternas profundas, llamadas aguadas, que almacenaban agua de lluvia durante todo el año. Y más, construían canales con inclinaciones exactas para que el agua fluyera a la velocidad justa, sin desbordarse. Usaban materiales como arcilla y cal para sellar los depósitos y evitar contaminaciones. Ingeniería de alto nivel, sin tubos de PVC. Esa capacidad de gestionar el agua les daba una ventaja estratégica enorme. Era la diferencia entre la vida y la muerte en tiempos de sequía, pero también significaba poder. Una ciudad con agua en épocas difíciles era un verdadero imán poblacional. Y por supuesto, para proteger todo eso, territorio,
pueblo y recursos, era necesario fortificar, y ahí es donde entran las impresionantes construcciones militares mayas. Cuando se habla de los mayas, mucha gente solo imagina templos, dioses y calendarios. Pero la verdad es que también sabían muy bien cómo defenderse y atacar cuando era necesario. Algunos descubrimientos arqueológicos, como la fortaleza de la Cuernavilla, revelan que los mayas construyeron estructuras militares sofisticadas, con murallas, trincheras y torres de observación estratégicamente posicionadas. La Cuernavilla, por ejemplo, es una fortificación tan compleja que los arqueólogos creen que servía para proteger rutas comerciales vitales e impedir el avance de ciudades enemigas. Las paredes de piedra, los desniveles del terreno y los obstáculos naturales fueron aprovechados con maestría. Nada allí era por casualidad, era como un castillo europeo, solo que en medio de la selva y sin el glamour de las armaduras brillantes. Estas construcciones demuestran que la guerra, para los mayas, no era solo una cuestión ritual, también era pura geopolítica. Las ciudades disputaban territorio, rutas y poder religioso, y toda esa tensión, claro, está profundamente conectada con las pirámides que hasta hoy confunden los ojos y los mapas. Algunas de ellas, de hecho, estuvieron escondidas tanto tiempo que pensábamos que eran apenas colinas naturales. Durante mucho tiempo, los arqueólogos pasaban de largo por ciertas colinas en medio de la selva. Creían que eran formaciones naturales, resultado de milenios de viento y vegetación. Solo que no. Gracias al LIDAR, esa tecnología que escanea el suelo por debajo de los árboles, se descubrió que esas elevaciones escondían pirámides gigantescas, templos, escaleras e incluso complejos enteros de edificaciones mayas sepultadas. Una de las mayores sorpresas fue en Tikal. Allí, lo que parecía solo una parte más del paisaje resultó ser una pirámide ceremonial escondida durante siglos. Y lo más impresionante, estaba conectada con otros templos, formando una red que redibuja completamente el mapa de la ciudad. Es como descubrir un piso secreto dentro de un edificio que creías conocer por completo. Esos descubrimientos han derrumbado teorías antiguas y han generado nuevas preguntas. ¿Quién construyó esas estructuras? ¿Por qué fueron dejadas de lado? ¿Y qué más está esperando a ser desenterrado? En algunas de esas pirámides recién descubiertas, los arqueólogos han encontrado figuras que cambian todo lo que sabíamos sobre la jerarquía maya, incluso nuevos personajes de la élite, como reinas, nobles y hasta niños sacrificados. Con cada nueva excavación, los mayas siguen sorprendiendo. Recientemente, arqueólogos descubrieron tumbas riquísimas con restos mortales de figuras que antes ni se imaginaba que hubieran existido. Entre ellas, una reina vestida con joyas de jade y enterrada con un ritual digno de los dioses. Esto desafía la idea de que el poder era exclusivamente masculino en la élite maya. Ellas gobernaban, dirigían rituales y sí, dejaban su marca en las piedras. Además de la reina, se encontraron tumbas de nobles locales, señores regionales que probablemente tenían autonomía política y religiosa. Estos personajes muestran que el poder entre los mayas era mucho más distribuido y complejo de lo que la vieja idea de un solo rey para todo nos hacía pensar. Era una red intrincada de influencias, alianzas y simbolismos. Cada región tenía sus propios líderes, pero todos ligados por una cosmología común. Y uno de los hallazgos más delicados y perturbadores fue el de un niño ritualmente sacrificado, enterrado con ofrendas preciosas. Eso revela cuán profunda era la creencia de que la sangre mantenía el mundo funcionando. No era solo guerra o castigo, era devoción, aunque cruel a nuestros ojos. Ahora, con todo esto revelado, llega el momento de atar todos los cabos y dar vida a la introducción que atrapará al espectador desde el primer segundo. Ahora que te has sumergido profundamente en estos misterios mayas, dime,
¿Cuántas verdades seguimos aceptando sin cuestionarlas? ¿Y si mucho de lo que llamamos avance es, en realidad, solo redescubrimiento de lo que ya fue olvidado? Los mayas dominaron el tiempo, la tierra, los astros, y aún hoy, incluso enterrados bajo la selva, siguen desafiando a la ciencia y a nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento ahora? ¿Vas a dejar que se pierda en la rutina, como tantos otros, o vas a empezar a mirar al pasado con otros ojos, más atentos, más críticos, más curiosos? ¿Qué misterio crees que la historia todavía guarda? Y si te dijera que esto es solo el comienzo, si quieres seguir explorando los secretos que el mundo intentó esconder, suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y ven con nosotros. Porque aquí, cada video es una invitación a repensar todo lo que creías saber.